Vital Coaching Certificaciones. Hoy me da mucho gusto platicar de un tema súper interesante y sobre todo el invitado que tenemos hoy. ¿Cómo ves, José? Ay, me da muchísimo gusto de estar con Gabriel. Sí. Bienvenido. Queremos que conozcan un poquito de Gabriel. Él les va a decir qué es lo que hace, toda su trayectoria, y ahorita van a ver por qué es tan interesante este tema. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la introducción también. Yo soy Gabriel Rangel, soy coach de psicología positiva y de mindfulness. Entonces yo atiendo clientes diario que tienen diferentes situaciones en sus vidas y necesitan un poquito de un coach que los guíe y los apoye en su camino para lograr sus resultados y objetivos. Bien, bueno, en esta ocasión vamos a hablar del pensamiento creativo. Hablábamos hace rato que si era crítico o creativo y hay una gran diferencia, pero pues en un episodio anterior les platicaba a mi compañera Silvia y Jesús que la escucha tiene que, cómo te van a callar el pensamiento para poder escuchar, que tienes que tener habilidades. Ni aún la meditación te puede callar, porque son un mundo de pensamiento. Los pensamientos son velocidades de tiempo. Entonces, querer aplastarlos es como ir en contra del bebé que está llorando. No, yo siempre les explico en las clases que un pensamiento es como un bebé que busca a su mamá. Y si tú no le haces caso, ¿qué pasa con el bebé? Pues se pone a llorar. Entonces un pensamiento se pone más terco. Entonces saber y tener habilidades de meditación ayudan, como lo que tú hablabas hace rato de tu especialidad. Pero ¿hasta qué profundidad? Bueno, yo lo que he experimentado, por ejemplo, son las meditaciones de Vipassana, que es silencio absoluto por 10 días, sin hablar y puro meditar. Y vaya que el pensamiento te sabotea. ¿Cómo es en la parte que tú estudiaste? Sí, exactamente. O sea, justamente todos tenemos estos diálogos internos. Sí. Y el mindfulness o la atención plena es justo el observar, pues, qué tipo de pensamiento estamos teniendo, qué sentimos, cómo son los 5 sentidos afuera. Realmente ver, pues, qué es lo que está pasando sin realmente juzgar y más en una apertura de aceptación. O sea, eso sobre todo. Ajá. Que recuerdo que el último día, como no hablé en 10 días, la voz ronca. Pero es impresionante que en ese proceso tocas una servilleta, tocas algo y te viene toda la historia. Pero cuando estás haciendo esta acelere que vivimos, no te das cuenta, solamente cuando tienes una atención plena. Y llegué yo y estaban muchos para limpiarse, pañuelos, y dije, ¿para qué tanto pañuelo? ¿Para qué? No, hombre, llore, no sabes ni por qué lloras. Pero el cuerpo dolor, como le dice Eckhart, sale a flote, ¿no? Y se revela. Pero en esta ocasión que vamos a hablar, sí tiene que ver con el parloteo y con las formas de pensar, como comentaba hace rato Gabriel, que cómo te sabotean, pero cómo lo hacemos creativo. Eso es bien interesante. ¿Qué opinas tú de un pensamiento creativo para ti? Que tienes hijos muy creativos, José. Sí. Bien creativos. Fíjate, es nada más preguntarte de qué otra manera se puede servir. ¿Qué otra, en el caso de negocios, o sea, qué otra industria está haciendo lo que yo quiero hacer? Y empiezas a encontrar un modo de que una cosa tiene tantos usos como tú designes, y normalmente nosotros mismos nos boicoteamos hasta que te pones como niño sin tabús y sin regaño, sin juicio, y surge, o sea, la creatividad es libertad. Entonces tienes que tener un mindset libre para poder ser creativa. Claro. Y en la parte tuya, Gabriel, ¿cómo describen la parte del pensamiento creativo? Muy interesante. Pues, al menos en la literatura científica habla mucho del pensamiento divergente en cuanto a versus la convergente. Claro. Y la divergente viene siendo más la que pues estás haciendo un busqueo en absolutamente todos lados, estás buscando las diferentes soluciones para cualquier problema que estás queriendo solucionar. O sea, también dicen que, por ejemplo, el tener a lo mejor diferentes culturas atrás en tu vida, eso te ayuda, claro. O diferentes
profesiones, todo este tipo, entre más te vas metiendo en diferentes áreas, más vas teniendo alguna referencia para tú poder, luego ya cuando estás en tu proceso creativo, tener alguna idea de imaginación que te pueda apoyar. Como diría el famoso Fernando Flores, tener muchas ganas de leer, estás con el autor con distintas culturas y tienen muchas voces diferentes. Entonces eso hace más creativo el pensamiento. A mí me gusta en particular en esta ocasión hablar de Edward de Bono. En uno de los procesos que llevamos los 6 formas de pensar, que son los 6 colores de sombrero. Esas formas de pensar no son absolutas, porque el pensamiento es universal y wow, no tendríamos manera de cómo llegar a todo ello. Bueno, desde mi interpretación. Entonces, Edward de Bono también te dice que es tan importante el pensamiento creativo, pero él le llama pensamiento lateral. Y en ese pensamiento lateral está bien interesante. Nosotros les comentamos que vamos a dar unos tips aquí. Por ejemplo, si yo pongo, este es un cojín verde, ¿ok? Y si yo pongo este cojín verde aquí y voy a hablar con Gabriel y le voy a decir, bueno, Gabriel, háblame de algo de psicología positiva. Si yo pongo una frase de psicología positiva y la quiero relacionar con este cojín verde, por ejemplo, ¿cómo la relacionarías? Ok, la apreciación estética de algo, Sí, de ok. cualquier producto, sí. Ok, entonces cuando nosotros estamos ejercitando romper esos patrones que traemos que están tan ciclados o que no se nos ocurre una idea, toma un adjetivo y hazlo, conviértelo con otra cosa. Por ejemplo, una silla con el cojín o una silla con la flor. Ah, bueno, la silla, si la ponemos de este tono, porque la flor, entonces empiezas a hacer cosas, rompes el patrón. Y es cuando la idea empieza a crecer. Entonces, después de tener un pensamiento tan repetitivo que no te sirve a veces para nada, pues empieza a hacer algo alternativo, ¿no? Más creativo. Y un pensamiento creativo nace y crece a través, como dice Edward de Bono, en una operación provocativa. Porque si yo voy a tu empresa, por ejemplo, y hablamos de números, y cuando tú estás hablando de números, entonces yo te voy a hacer una pregunta fuera de, te voy a decir, cojín verde. Y tú estás hablando que no, que las finanzas. Entonces tú dices, ¿pero qué voy a hacer con las finanzas y el cojín verde? Bueno, ahora, hazme una historia de tus finanzas con el cojín verde. Y entonces empieza la creatividad, sueltas todo lo que te da. Es como un shock. Es un shock. Para sacarlos sí. de su... Es operación diálogo, provocativa. Ándale, ¿Sí? Entonces, cuando tú quieres provocar a alguien o a un niño o algo, rómpele el patrón y empieza, y es una dinámica. Está bien interesante, ¿verdad? Totalmente. Sí. O sea, deja de pensar dentro de la caja. Salte de la caja. Y no tengas miedo a decir absurdos. Entre 2 absurdos surge una idea. Me encanta, o sea, el aha moment, o sea, es porque lo ves, o sea, es increíble cómo lo ves, de 2 absurdos te surge algo. Y esos juegos dinámicos ahorita con los niños que están en casa o en una sesión de trabajo o con un coachee que tengas cuando estás dando una sesión. El coachee viene siendo el cliente y el coach puede hacer esa referencia y romper la caja y haces que surja la creatividad. Pero a través de dinámicas es como el pensamiento se empieza a desarrollar creativo. Sí, y es interesante cómo el crítico interior es lo que realmente a veces nos detiene el poder accesar a nuestras capacidades de creatividad, porque esta voz interna que todos tenemos, a veces nos hablamos más feo a nosotros mismos que a nuestros amigos o colegas. Normalmente. Y entonces esa voz es la que quiere perfección y justo la creatividad es al revés, es, no, hombre, puedes probar de todo aquí, todos somos imperfectos y el simple hecho de crear y poder ver las cosas de otra perspectiva es lo que te va a ayudar a realmente vivir de una manera más creativa. Sí, diferente. Y yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de nosotros que nos dio nuestra identidad de colores y todo de la página web que se llama Mariana, ha de tener un pensamiento tan creativo y hace unos dibujos maravillosos, pero surgen
se conecta con ella y surgen como esa capacidad. Ajá. Es Y eso increíble. que dices y mencionaste tú hace ratito, es algo que me encanta, el hecho de una idea en realidad a veces se siente como si no viene de ti, sino te llegó. Sí, te llegó. Y es este momento de inspiración donde tienes claridad de ya sea una visión o un sentimiento de cómo crear algo nuevo, ya sea innovando o tomando algo que ya existía antes y mejorándolo. Claro. Sí, mejorándolo. Bueno, José, en este tema ya les dimos el tip. Tomen algo que rompa la estructura, que no quede con nada y empiecen a hacer un pensamiento que es lateral y viene siendo una operación que es provocativa porque vas a provocar algo diferente y haz tu espacio y empieza a ejercitarlo y vas a ver cómo las ideas empiezan a surgir. En este cierre, José, ¿tú qué mensaje les dejarías? Date permiso. Nada es absurdo. O sea, la lluvia de ideas puede ser lo que tú quieras. No te limites a esa persona que la mencionas. Dile silencio, cállate y date permiso de libertad. Bien. Gabriel. Sí, yo lo único que diría es igual, siempre tratar de buscar diferentes ángulos para las cosas. Algo que yo a veces hago con mis clientes, que es algo un poquito a lo mejor absurdo, pero sirve, como dices tú, del shock. Les digo, literalmente, a veces párate arriba de una mesa o agáchate, trata de ver las cosas de otra perspectiva. Trata de imaginarte que tú eres ahora otra profesión y cómo atacarías este problema ya que te metiste al mundo de otra persona. Digo, esta es manera de tomar perspectivas de otras personas o otros ángulos, literalmente, físicamente. Es algo que te puede ayudar mucho a ir jugando con esta habilidad de creatividad. Sí, que todos la tenemos. Bueno, pues muchas gracias. Hemos terminado con Vital Coaching Certificaciones. Los invitamos a que visiten nuestras redes. Gracias. Hasta luego. Gracias.